El podcast Hablando sin Casacas llega gracias al apoyo de Hotel Boutique y Restaurante Casa Bansley, el mejor espacio para tus eventos. Hielo Premium, viajes a toda Guatemala. Estamos ubicados en calle del Chajón número 25, Antigua Guatemala. ¿Conoce usted los datos estadísticos de Antigua GFC? ¿Sabe historia del fútbol nacional? ¿No? En este episodio se lo presentamos en el número 6 de Hablando sin Casacas, el podcast. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar siempre con nosotros presentes a través de nuestras plataformas digitales. Gracias al patrocinio de Hotel y Restaurante Casa Bansley en la primera calle del Chajón número 25 en la Antigua Guatemala. Iniciamos. Amigos de Hablando sin Casacas, hoy un invitado especial a través de nuestro medio, pues de todas las plataformas, en Spotify, YouTube, estamos también en TikTok y en Facebook. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hoy Christopher Villatoro, Duque Gol. Bienvenido, Christopher, qué gusto el tenerte. Ya nuestras caras, pues ya nos habíamos visto varias veces y queríamos tenerte en un podcast. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno, la verdad que qué bueno podcast. Te comenté, lo estuve viendo, me parece bien interesante la temática y a ver qué sale hoy. Christopher, te has hecho reconocer en las redes sociales también una página muy buena, excelente, que yo creo que nos ha dado datos históricos del fútbol guatemalteco y es algo a lo cual la afición siempre está al pendiente. Tu amor por el club Antigua GFC pues se ha dejado más claro que nunca. Sin embargo, pues también los datos que tenés de fútbol, hablando en sí también de comunicaciones de municipal, hay mucha historia que contar. Incluso yo podía escuchar un podcast donde vos hablabas y decías también parte de equipos que incluso yo ni conocí, y eso me llamó mucho la atención también. Pero qué mejor que empezar conociendo quién es Christopher Villatoro. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues bueno, yo soy antigüeño, no de nacimiento, pero sí de corazón, ¿no? Yo toda mi vida la hice en la aldea Santa Inés, incluso mis papás están radicados todavía por ahí. Por azares del destino, trabajo y todo, pues estoy radicado en la ciudad capital, en Misco especialmente. Pero antigüeño de corazón, o sea, siempre es o por mis viejitos, o por tus procesiones, o por el estadio, ¿va? Pero siempre por acá, ¿va? Christopher, ¿cómo te das cuenta del amor por el fútbol? Fíjate que esa es una herencia directamente de mi abuelo. A mi papá también le gusta, incluso las primeras veces fui con mi papá y con mi abuelo al estadio. Incluso tengo bien marcado que el primer partido que yo vi de Liga Nacional acá fue Universidad de San Carlos contra la Antigua, en el año 99, recuerdo yo, cuando la Antigua recién ascendió por primera, bueno, no por primera vez, sino la última vez que ascendió deportivamente, fue un 0-0. Y regularmente yo siempre miraba a mi abuelo en la casa viendo partidos, la famosa de poner la tele, prender la radio, ponerle mute a la televisión, subirle volumen a la radio. Lo hacía mucho. Pues básicamente es por mi abuelo, a él le gustaba mucho, él nos formó, él tenía equipo de fútbol como tal, ahí jugaba mi papá, jugaba él, jugaban en las canchas de la Pólvora, el conocido como Monterrey. No sé si todavía existirá esa liga, pero existía esa liga. Y también nos formó una liga de niños como tal. Siempre estuvo tanto en el proceso formativo para nosotros como por el tema de seguirlo, ¿no? Mi abuelo pues ya falleció, pero tengo como una bonita anécdota ahí de que mi abuelo siempre quería preguntar con el Antiguo y me decía así como que yo lo voy a ver, pero no es que vaya a ser campeón, no es que vaya a ser el mejor, simplemente lo voy a ver porque me gusta. Dejó ese gran legado. Exacto, pero lo que voy es de que él precisamente él va solamente a una final de la Antigua y fue la última que ganó. Ya después de eso ya falleció. ¿Cuántos años tenías vos? Bueno, acaba de ser, o sea, en el 2019. Eso acaba de ser la última final. Pero lo que voy es que mi abuelo siempre ha sido al equipo estando en primera división, jugando partidos no tan importantes. O sea, yo creo que mi abuelo nunca se hubiera imaginado un Antigua 3, Saprissa 0 jugando en Costa Rica. Pues es algo, bueno, poco lo imaginamos. Y la gente algo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Sí, es muy, muy reciente. Y cabal platicaba con aquellos de que la última vez que había ganado un equipo guatemalteco por 0-3 al Saprissa en su casa fue Comunicaciones en el 86. Y realmente solo hay 3 equipos guatemaltecos que le han metido más de 3 goles al Saprissa. Uno es Comunicaciones en el 86, otro es Aurora en el 83, si me lo estoy, y Antiguo, reciente. Entonces son solo 3 de todos los que han jugado con Saprissa. Después todos han sido goleadas para el monstruo morado.
increíble porque son datos que al final de todo forman parte de la historia del fútbol guatemalteco y hablando internacionalmente, ¿verdad? No, aparte que da un buen espaldarazo, o sea, creo que nos hace falta tener eso. Yo también mencionaba acerca de la Copa Centroamericana, el último equipo departamental que había logrado alcanzar semifinales fue Marquense en 2007, que termina cayendo en semifinales, juega las semifinales para el tercer lugar, porque en esa época el tercer lugar te daba chance de jugar con CACAF, y después juega contra el Pachuca de México, que en esa época era el campeón de la Sudamericana. O sea, es la segunda vez en la historia en que un equipo guatemalteco juega contra un campeón vigente de un torneo de Sudamérica. O sea, lindo, o sea, lindo eso. Contame un poco en el aspecto, ya nos diste a conocer parte de cómo nace tu amor por el fútbol, pero luego pues de eso viene un gran proceso porque nace en las redes sociales y pues sale en la página Duque Gol. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo pones ese nombre en las redes sociales que al final pues por los datos históricos te fuiste reconociendo también dentro de la afición? Fíjate que es algo bien curioso. Yo lo mencionaba en varios directos que tenía en mi página. Bueno, surge fácil, porque mi mamá me pidió Duque. Mi segundo apellido es Duque. Entonces, en todos lados, por ejemplo, en el rubro del ajedrez que yo me movía mucho, me conocían como Villatoro. Entonces, quise usar el Duque como para crear esa diferenciación. Y me inspiré en una página que se llamaba Lucho Gol en su época. Te cuento un poco. A mí me gustaba mucho el tema de que ¿de dónde surge mi curiosidad por las estadísticas, historia y todo eso? Porque a mí me pareció sorprendente una vez que yo lo estaba leyendo en un libro y decía, en el año 83, si mal no estoy, Suchitepeques derrota al Atlético de Madrid. Y así como, ¿cómo? Ajá. Y precisamente fue en la inauguración del estadio de Mazatenango en el 83, en el cual el Atlético de Madrid viene, full equipo, y Suchitepeques le gana. Entonces yo decía, pasando en la realidad actual, o sea, ¿cuándo va a ser Atleti jugando en Mazate ahora, no? Entonces decía, ¿cómo fue que pasó eso? Entonces empecé a investigar. Y después me enteré que vino el Santos, vino el Madrid, vino Boca 2 veces, vinieron equipos alemanes. Entonces te das cuenta que hay una historia muy grande, pero que no se menciona o simplemente se desconoce, ¿no? Entonces yo empecé a buscar cómo proyectar esa data, esa historia y buscar que la gente pues la conociera un poco más. Y de ahí sale mi curiosidad. ¿Cómo empecé yo? Las redes sociales en esa época eran, 2012, por ahí, 2011, no es lo que es ahora. Entonces, yo lo que buscaba hacer era, porque incluso las fanpages no funcionaban como ahora, era participar con algunas páginas. Entonces, yo me postulé, porque antes existía el tema de ser editor, le llamaban las páginas, y vos ayudabas como, todavía existe como ahorita esa parte, pero antes era más arcaico, ¿no? Sí, exacto. Cómo apoyar a ciertas páginas y todo. Entonces, yo me acuerdo que me postulé a varias páginas, y todas me batearon. Nadie le dio bola, nadie le interesó mi contenido. Nadie quiso, la verdad. Entonces, precisamente se llama Lucho Gol. A él le debo haber creado la página, que él me decía, mira, porque eres alguien radicado en Estados Unidos, le perdí la huella, pero él tenía su página. Decía, ¿sabes qué? Sin ese contenido no te lo están topando, él me compartía mis cosas, ¿va? O sea, él era quien me dio la chance, ¿va? Créalo vos, ¿va? Entonces, precisamente el 10 de mayo del 2016 nace la página de Duque Gol. Ah, excelente. Ahí fue cuando se da a conocer Duque Gol por los datos históricos, porque hay fechas muy puntuales que incluso pues ninguna otra página la tiene, y eso es lo que diferencia a Duque Gol. ¿Qué pasa después de eso? Porque desapareces y uno dice, ¿qué pasó con la página de Duque Gol? Porque incluso yo recuerdo cuando estuvimos con vos en el Estadio Pensativo para la final de Antigua, yo te dije, yo he visto tu página, y ¿qué pasó? ¿Qué ha sido, verdad? Porque de la noche a la mañana miraba las estadísticas de Duque Gol y desapareció. ¿Qué pasó? Fíjate que realmente, como era una página que ya empezaba a ser muy grande, ya teníamos más de 60,000 seguidores, obviamente pues ahorita ha bajado por inactividad, pero teníamos varios administradores, ¿no? Pero puntualmente tuvo un problema con uno directamente, y lo que hizo que terminó sacando a nosotros 2 administradores, y literalmente se quedó con la página. Entonces, por ejemplo, yo todavía tengo permisos de visualización, pero no puedo gestionarla, ¿no? Ya sí es un proceso con Facebook, ya sé que tengo que llevar eso, pero sí es un proceso largo, incluso tiene que involucrar el tema de jueces y todo, porque incluso ya monetizaba, ¿no? Ya monetizaba como tal. Y pues en el impasse, porque pasé casi año y medio inactivo, dije, bueno, yo quiero volver a activarla, quiero a la larga hacer lo que me gusta, y mucha gente precisamente decía eso. Yo incluso miraba los posts viejos que la gente decía, ¿qué pasó? O sea, 3 semanas, 2 semanas, y así pasaron más de un año y medio escribiendo como, ¿qué te sucedió? ¿Va? Entonces dije, bueno, creo que es momento de precisamente por eso la regresé a tener, ¿va? Porque simplemente necesitaba ese espacio y la gente lo pedía, ¿va?
¿Hubo pelea? ¿Fue Sí, diferencias? sí, se puede decir que fue una pelea, fue un arrebato, llamémoslo así. Entonces, por eso me quitaron la página y no tenía comunicación con la persona. Entonces, ni modo, tocará volver a hacerla, ¿no? ¿Y se volvió a hacer? Sí, Duquegol 2.0. ¿Cuánto tiempo pasaste sin tener las redes sociales? Prácticamente año y medio, desde diciembre de 2022 hasta, bueno, principios de, bueno, este año creo, sí, este año empezamos otra vez. Entonces sí, más de un año y medio más o menos que pasó inactivo, ¿no? Y volvés a regresar a las redes sociales con Duquegol 2.0. Sí, obviamente regreso ahí. No he trabajado en el resto de áreas porque entre los varios proyectos que tengo es expandir mis plataformas. O sea, me va muy bien. Yo me nicho de Facebook y poquito de Instagram es donde me muevo. Pero, por ejemplo, tengo mucha idea de brincarme al tema. Incluso mucha gente siempre me lo dice: ¿por qué no te brincas a YouTube? ¿Por qué no te brincas a YouTube? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me gusta participar en el tema de las apuestas deportivas. Entonces, yo participo mucho de eso. A veces yo coloco los posts de qué equipo le pongo, si gané o no, etcétera. Y a la gente lo que me dice es: mira, hacer un video porque queremos aprender, va. O sea, la gente quiere aprender a apostar, va. Yo tengo una casa de apuestas ahí donde yo estoy ahí. Incluso ellos me invitan a sus programas, a sus eventos que tienen. Pero precisamente por eso quiero brincarme a otras plataformas, porque la gente, como vos me mencionabas, ya consume más cosas. No consume audio, consume texto, consume directos, consume podcasts, etcétera, ¿no? Yo creo que es conveniente que nos refresquemos con una bebida, gracias a la cortesía de Hotel y Restaurante Casa Balde en la Antigua Guatemala. Hablábamos un poco, Duque, con respecto a los datos históricos. Antigua tiene mucha historia y es muy importante siempre recordar al Club Antigua. Es uno de los equipos que es parte de tu historia también, amor por el equipo Antigua GFC. ¿Cómo te das cuenta que Antigua GFC es tu equipo y no un tradicional como Comunicaciones o los Rojos? Como te digo, tiene mucho que ver en el caso de la influencia de mi abuelo, la influencia de mi familia. Y el tema de, por ejemplo, el crearte la afinidad, porque por ejemplo la gente de Antigua, como pasa en otros lados, la afinidad va más allá de solamente el equipo, es una afinidad hacia la ciudad, hacia su cultura. O sea, cuando es algo que lo respalda. O sea, cuando dice Antigua, está representando o engloba todo lo que es Antigua, su historia, su cultura. Creciste aquí, sus calles, eso lo vuelve. Por ejemplo, es algo que yo destaco mucho de la gente de Shela. Shela, yo siempre lo he dicho, para mí es la mejor afición del país. Tal vez no es tan grande como cuando Cremas y Rojos te llenan estadios, pero a Shela lo vas a ver que los acaban de meter un 4-0 y el estadio hay mucha gente, o sea, con frío. Recuerdo muy bien un partido, una anécdota que había, que pusieron a jugar a Heredia. Heredia, un equipo que jugaba en Petén o jugaba en Izabal. O sea, jugaba al mediodía con 37 grados de temperatura, ¿no? Y Shela lo que hizo en un partido de vuelta es que los puso a jugar a las 7 de la noche. No, los puso a jugar a las 9 de la noche. El partido acabó a las 11. Y mirabas a los ultras de Shela sin camisa. 1 grado centígrado en Shela. O sea, es una afición increíble, ¿no? A la gran. La costumbre, ¿podría ser? El tema del clima, el tema de que, bueno, ya 10,000 personas ahí, ya no hay tanto frío, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y por ahí va el asunto de cómo es que yo me empiezo a empapar con la Antigua. Empiezo a ver un equipo, por ejemplo, absolutamente todos hemos tenido como afinidad por equipos grandes. El Madrid, Boca, Barcelona, todos los que querrás, porque quiera que uno mira Champions League. Yo soy muy seguidor de la Liga Nacional, no solo Antigua, sino de la Liga Nacional, el fútbol de Guatemala, la selección nacional. Pero yo sé que también no es el nivel óptimo, no somos los mejores, ¿no? Hay fútbol mucho más espectacular, pero este es nuestro fútbol, ¿no? Siempre yo tomo mucho una frase de Roberto García, que es el presentador de Albavisión en su momento, que era: no es el mejor, pero es el nuestro, ¿no? Y algo más que me decía, por ejemplo, el doctor Aguilar, que también es reconocido estadígrafo, biógrafo y historiador de fútbol guatemalteco. Tal vez no apuntado a mí porque yo no me dedico a los medios de comunicación. O sea, yo no soy periodista. Mucha gente a veces bueno, cuando te quieren tirar, y vos sabrás, ¿va? En las redes sociales te dicen que sos periodista X. Ajá. Yo no soy periodista, siempre les digo, ¿va? Yo respeto mucho a la gente que hace periodismo porque realmente se trabaja, se estudia, se aprende y es un campo muy dedicado, amplio sí, y dedicado. Ajá, sí. Yo no soy periodista, yo soy alguien que estoy más del lado de un estadista historiador que de un periodista. O sea, yo no me quiero montar en
en un puesto que no es, ¿no? Mi chance es totalmente diferente. Yo me dedico a las telecomunicaciones, soy ingeniero en telecomunicaciones. Simplemente es un hobby que realmente me fascina, ¿no? Sí, hablábamos de la situación de tu amor por el equipo Antigua GFC y cómo nació pues este mismo Duque, y poco a poco pues de las aficiones que Shela pues es una de las, para tu persona, las más favoritas en Guatemala. Sí, no, Shela es una afición muy grande, muy leal, y lo que te decía, el tema de la identidad, porque incluso hay mucha gente que en Shela que se escucha en el estadio, por ejemplo, que ellos dicen, yo soy Chivo, no Chapín. O sea, ellos reconocen mucho a su equipo de Quetzaltenango, y la selección nacional realmente no les importa. O sea, realmente qué le pasa a Shela es lo que realmente importa, ¿no? Pero tiene mucho contexto histórico. Está el tema del sexto estado, el tema de buscar temas independentistas. Eso es lo que a mí me gusta mucho hablar también del fútbol. No solamente hablar de estadísticas, qué pasó en los goles de la semana pasada. Historia, porque realmente el fútbol está vinculado a la historia, está vinculado a la cultura, está vinculado al territorio, ¿no? O sea, incluso hay guerras. Por ejemplo, pues vos sabrás, si no, pues te lo cuento, ¿eh? De que para una clasificatoria mundial, si mal no estoy, que fue para el 70, no estoy seguro ahorita, pero creo que fue para el 70, hubo una guerra entre El Salvador y Honduras, que ya tenían rencillas, y que el repechaje por ir el último puesto del mundial desató una guerra de 3 días entre ellos, ¿no? Entonces, hasta ahí llega el fútbol. Por decirte algo, o sea, no es que pasó solo en Centroamérica, ha pasado. Por eso a mí me choca mucho la frase cuando yo escucho que dicen, es que esto solo pasa en Guatemala. A mí me enoja, digámoslo así, no solamente por el tema de fútbol, sino en general porque pasa en muchos lados. Hay historia. Sí, o sea, y de la mala. Por ejemplo, digamos que la tragedia del Mateo Flores del año 96 fue una tragedia muy difícil de olvidar. La de la estampida. Sí, la de estampida, más de 80 muertos. Lastimosamente pasó acá, pero no ni de lejos la peor de todas las tragedias que ha habido en el fútbol. O sea, han habido un montón, incluso. En conciertos, en Shela ocurrió... ¿Sí? Ocurrió precisamente para un concierto de una cervecería. Correcto, y ha pasado en lugares, en estadios increíbles. Por ejemplo, para una final de Champions, creo que fue Liverpool contra Juventus. Lo mismo, la tragedia de Heysel. Hubo una estampida, hubieron personas que murieron en el estadio, sacaron a las personas y el partido solo se atrasó 3 horas. Es decir que ahí mismo donde había muerto gente, jugaron 3 horas después el partido. O sea, eso es impensable, pues, o sea, acaba de morir alguien ahorita y la Antigua va a jugar en 2 horas, ¿no? Algo que pasa aquí puede pasar en cualquier parte del mundo. Ese es mi punto, cabal, de que realmente no es que necesariamente todo lo malo pase aquí. Hay cosas que pasan, que de plano son malas, pero no es exclusivo nuestro, pues es algo que es generalizado, ¿no? Y como te digo, me encanta ese tema de vincular el deporte con la historia, con la geografía y con las cosas que pasan. Realmente no, el deporte y la política por ahí mencionan de que no se separa, ¿no? No, exactamente. Hay un tema importante, Duque, yo creo que hay que hacer énfasis también. Hace unos días hablaba con tu persona, incluso a través de una aplicación de mensajes rápidos, sobre el tema del Club Antigua GFC. ¿Nace el club en 1958 o hay otros datos históricos que contarle a nuestra audiencia? Buen tema ese. Fíjate que cabal, hay un libro que lo menciona, y yo también tengo otros libros que tengo como bibliografía que lo respalda. A mí me gusta mucho eso de estadísticas, historia y fechas, pero también me respalda mucha data. O sea, yo tengo muchas idas a la hemeroteca, documentos antiguos, y precisamente entre esos documentos que tengo de un folder en específico, un álbum de fotos realmente, con recortes de periódicos, el logo, incluso te das cuenta que el logo de Antigua dice 1958, ¿no? Pero, curiosamente, Antigua ya jugaba en Liga Nacional desde 1956. Hay registros históricos donde se ve, incluso se menciona que la Antigua desciende en esa temporada bueno, no había primera división, pero descendía a la categoría B en su momento, pero ya estaba jugando. Entonces no es posible que su fundación sea en el 58 si en el 56 ya jugaba en Liga Nacional. Por eso es algo que yo estoy estructurando un como documento, un libro, de menos así, para contar esa historia, porque entonces hay dos posibilidades. Uno, que el equipo su fecha de fundación es equivocada, que para mí ese es el que debe ser, que no debería ser 58 sino que debería ser 56, y el otro es de que existieron 2 Antiguas. Una Antigua que existió, desapareció y se refundó en otro, ¿no? Y es otra cosa bien interesante, que también hay un libro de un historiador guatemalteco antigüeño que menciona, precisamente lo obtuve para una de las finales de Antigua, donde dicen de que el equipo Antigua cómo es que se conforma, y que a la larga han habido varias versiones del mismo equipo Antigua. Por poner un contexto así rapidísimo, el equipo Antigua nace por la unión de 3 equipos de aquí de aquí de Antigua Guatemala, ¿no? Porque la idea de que el fútbol antiguo era muy bueno en su época, de los 50, pero
no le alcanzaba para poder enfrentar a los equipos de la capital, que eran, bueno, realmente era la liga más fuerte, incluso por eso se llamaba la Liga Capitalina, ¿no? No tenían cómo competirlos, ¿va? Entonces la idea de Antigua o de fusionar esos 3 equipos era poder plantarle cara a esos equipos, ¿no? ¿Cómo se fusionaron? Era un equipo que se llamaba Antigua, el UNAPU y el Pensativo, que incluso el Pensativo tiene una placa conmemorativa cuando entras al estadio del lado izquierdo. Ajá, ahí está, sí, la placa del Pensativo, ¿no? Entonces esos 3 yo equipos, la he visto y hasta hoy me estoy enterando de lo que estás diciendo. Sí, o sea, sí, cosas. Y el UNAPU, que tenía su cancha, que ahora creo que es parqueo, no sé qué lo usarán, sí. Pero digamos que de esos 3 fusionados es que nace el equipo Antigua, y ahí es cuando ya empiezan a competir, y eso tiene mucha vinculación con el tema de su primera aparición en la primera división en esa época, porque no existía Liga Nacional, ¿va? Excelente, y es que realmente son datos que al final son curiosos y que la población no lo sabe. Entonces estaríamos hablando que si no es el 58 es el 56, y recientemente se acaba de inaugurar una expo que es precisamente en honor a los 66 años de Antigua GFC, aunque tendría que ser ya 68 para no estar mal. Sí, no, fíjate que lo vi, me pareció muy interesante, incluso yo quería ver porque hay mucho tema de aportes, el tema de la gente con los tickets, son cosas que veo muy interesante que el equipo, creo que la directiva está trabajando muy bien en esa parte de empezar a vincular al aficionado con el equipo, entonces eso mismo ha hecho que se creen ese tipo de cosas, incluso por ejemplo lo que veo yo ahora que no pasaba mucho antes de que el aficionado consume más producto del equipo antiguo, ¿no? O sea, mercadería, merchandising, camisola, etcétera, todo lo consumen. Antes era como más pirata, ¿va? Sí, en teoría va a cumplir 68 años, es algo que hay que verificar, pero nuevamente hay que presentar como todo el tema y ver al final si no es un tema de cambio de franquicia o un cambio de nombre, que es muy común en Guatemala, ¿va? Me llama mucho la atención porque lo que hablas y lo que referís, pues los datos son muy curiosos y crea mucha expectativa dentro de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando también a través de este podcast. ¿Por qué? Porque en algún momento pues se crea mucha controversia al decir, o sea, es una cosa o es otra cosa, porque por ejemplo te pude escuchar en un podcast también donde estabas de invitado y por ejemplo, yo no conocía a un equipo Hércules, sí escuché de la tipografía nacional, aunque nunca vi jugar a ese equipo, pero he escuchado historia aparte del fútbol, que eso es lo que enraiza al fútbol guatemalteco, ¿verdad? Sí, no, y fíjate que hay una gran dicotomía en general, que por ejemplo, digamos, vos entre la historia, yo te hago la pregunta, ¿la San Carlos ha sido campeón nacional, sí o no? Para mí no. Exacto. Esa es parte de lo que se intenta rectificar y te cuento un poco. Nosotros, yo con otro grupo en este caso periodistas, historiadores, estadígrafos, etcétera, estamos ya en una organización llamada la ANED, Asociación Nacional de Estadísticas Deportivas. Entonces nosotros sí somos un ente que estamos buscando como regir y estandarizar datos, porque ese es el tema, estandarizar. O sea, yo te puedo decir, mira, el partido fue el 8 de mayo, alguien me dice con el 9 de mayo, el 7 de mayo, pero fue en el 50, ¿quién me dice que es cierto? O sea, hemeroteca, no queda otra, ¿va? Por ejemplo, a mí me pasó para un tema, un documento, yo basándome en documento, que eso es lo que pasa a veces, ¿va? De un partido cuando la última vez que vino Comunicaciones contra Boca Juniors, en el año 98, fue un empate, el Boca Juniors de Palermo y de Riquelme, y los cremas estaban en un gran nivel, ¿va? Yo puse que X día, ponete 20 de septiembre, por ahí tengo un número, ¿va? Yo colocaba esa efemérides como un 20 de septiembre y alguien me decía puntualmente que incluso tenía el ticket del partido. Es que sí fue ese día, pero lo corrieron porque hubo un tema con el volcán o algo así. Pero son cosas muy puntuales. No se jugó, o sea, era la fecha y se corrió el partido. Se corrió, exactamente. Entonces eso es lo que te digo que tiene los datos. Y te hacía esa pregunta porque, por ejemplo, en general la radio, la televisión, los periódicos toman como que la Liga Nacional nació en el 42. Entonces, todos sabemos de que Cremas ha sido campeón, que Ragón ha sido campeón, que Aurora ha sido campeón, pero la San Carlos ha sido campeón. Lo que pasa es que realmente la Liga Nacional debería empezar a contarse desde 1919 y no desde 1942. En 1919 existía lo que se llamaba la Liga Capitalina, que tuvo cuatro equipos y jugaban en el Campo Marte. El primer campeón nacional de Guatemala es el Alies, que queda campeón esa vez. Y te hago la mención porque, por ejemplo, la San Carlos no tiene un título, tiene 6. Realmente la San Carlos es exacampeón nacional y es el primer tetracampeón o sea, nosotros conocemos al primer tetra en teoría, que son los Cremas, que lo lograron entre finales de 1900 con principios de 2000, pero realmente el primer tetra
fue la San Carlos. Lo que pasa es que lo hizo en una época muy antigua, ¿no? Entre los 20 y los 30, pero fue tetracampeón. ¿Por qué se habrá tomado el tema de querer adherir pues ya la Liga Nacional? Como lo decías, tendría que haber sido antes y no después. ¿Por qué se hace hasta después? ¿Por pura cuestión de marketing o por qué? Fíjate que hay un tema de estandarización que la gente, o digamos que lo mencionan los periodistas, que le llaman era amateur y era profesional. Entonces digamos que en teoría no toman en cuenta los títulos de ahí para atrás porque es parte del amateurismo, ¿no? Pero no es cierto, o sea, y lo otro era que tampoco lo tomaban como Liga Nacional porque no era nacional, porque digamos que aún en el 42 solo habían, en el 19 solo habían equipos capitalinos y en el 42 también. Entonces, ¿cuál era la diferencia? O sea, solo habían capitalinos en general. Realmente incluso el primer equipo departamental que empieza a jugar en Liga Nacional es Escuintla en el 54 y el segundo es Antigua en el 56, de lo que ya platicamos, ¿no? Es como igual el decir el primer clásico. ¿Cuándo fue la fecha exacta que se dio el primer clásico entre Comunicaciones y Municipal? Que es lo que ansiosamente espera la gente. Que es el llamado Clásico Cero. El Ajá. Clásico Cero que se jugó el 24 de diciembre de 1950, ¿no? Ese lo gana Comunicaciones. Ese se llama Cero porque realmente fue para un torneo que se llama la Copa Navidad. Precisamente de eso fue que hicimos un programa en el cual se jugaban antes jornadas consecutivas. Entonces se jugó en el Estadio Nacional, en el ahora llamado Doroteo, y fueron 3 partidos consecutivos. No, miento, fue en el Autonomía, en el difunto Estadio Autonomía, que estaba ubicado donde está el Banco de Guatemala, en zona 1. Entonces ahí se jugaron los partidos y ese es el primer clásico cuando todavía no se sabía que era clásico, porque era realmente la primera vez que se enfrentaba Comunicaciones y Municipal, porque eso fue en el 50 y Comunicaciones nace en el 49, ¿no? Para vos, en un aspecto hablando ya del club Antigua GFC, para vos, ¿cuál ha sido la mejor época del club? Duro, ¿no? Pinta como ser de las más brillantes. O sea, esta temporada pinta para ser, y se lo decía yo a un amigo quetzalteco, que hay una rencilla bien interesante entre Quetzaltenango y Antigua, porque por ejemplo me decía la gente de Shela, amigo mío, no es que yo no tengo nada contra Antigua, me cae bien su gente, me caes bien vos, pero ojalá no ganen, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Le decía yo, porque cada vez están más cerca de nosotros, ¿verdad? Ellos tienen 6 títulos, nosotros tenemos 4. Pudiéramos haber tenido más. 5-5, Sí. o sea, si le ganamos la final, somos 5-5 y se empata, ¿va? Entonces, el tema de la supremacía de Shela antes no estaba amenazado. Realmente era Shela con 3-4 títulos, Suchi tenía 1 y después Cobán 1 y paremos de contar, no había nadie más. Después aparece Jalapa con 2, ahora aparece Huasta con 3, Antigua con 4. Entonces ya empiezan a sentir esa presión. ¿Por qué te digo que esta temporada también podría llegar a ser la mejor? Porque digamos que yo categorizo como qué tan bueno sos o cómo te medís en nivel de títulos. Aunque es difícil ponderarlos, pero depende del título más importante que consigas. Es como hacen con los Juegos Olímpicos. Vos puedes tener 40 de bronce, pero tenés una de oro. Esa vale es más la de oro. Exactamente. Es el tema, por ejemplo, como pasa con Cremas y Rojos, que ellos tienen torneos de CONCACAF ganados, ¿no? No de Centroamérica como el que está jugando Antigua, sino de CONCACAF, que es una grada más arriba, ¿no? Pero Shela no. Entonces, ¿qué pasa? Hipotéticamente, Antigua gana el torneo de Copa Centroamericana, automáticamente se convierte en el departamental más exitoso de la historia, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, definitivamente. Correcto. Porque para muchos las épocas del equipo Antigua GFC o las mejores épocas fue cuando hubieron jugadores conocidos Sí. que ya no incluso ya no están tan bien en este mundo, ¿verdad? No, y fíjate que también la primera época, creo que muy exitosa también fue, yo le llamaba, incluso yo le agregué ese note, o ese apodo, digámoslo así, en redes sociales. Antigua yo le decía el rey de las aperturas, porque precisamente 3 de sus 4 títulos de Antigua fueron ganados en apertura. Es decir, Antigua siempre celebraba en diciembre. Sí. Siempre. El único título... La Navidad Verde le llamaban. Navidad Verde. Y fue consecutivo. Se ganó en el 2015, se ganó en el 2016, se ganó en el 2017. Y 2 veces a Municipal, ¿va? El único título fuera de... fue cuando se le ganó... O sea, fuera de diciembre, digamos, fue cuando se le ganó a Malacateco. Porque fue en clausura. Entonces, cuando es clausura es en los primeros 6 meses del año, ¿va? Es el caso contrario de Shela. Shela gana todos sus títulos en clausuras. Él ganó en el 2007, cuando se le gana a Marquense. Después lo gana en 2012, que se lo gana a Municipal. Y el último, lastimosamente, que nos lo gana... Estamos hablando solo de temporada de torneos cortos, ¿no? Y el último que nos ganó con Antigua, que también fue en clausura. O sea, Shela, yo siempre lo he dicho, digo por molestar en las apuestas. Si hay una final, es en clausura, y está Shela, hay que ponerle, ¿no? Duque, interesante todo lo que hemos hablado en este podcast y sabemos de que la gente está pues al pendiente también
parte de la historia del fútbol nacional, esencialmente también de Antigua GFC. Sabemos de que no es el primero, sino que te va a tener en muchas más ocasiones también para poder dar a conocer estadísticas que son puntuales y precisas para el aficionado también panza verde. Hablábamos un poco también sobre cuál fue la mejor época de Antigua GFC, y yo creo que es puntual y preciso porque el aspecto de que Antigua ahorita, referir de que ahorita es su mejor época, porque nunca ha estado en un torneo internacional como la capacidad a la que llegó en estos momentos. Sin embargo, en Liga Nacional no le está yendo bien. Entonces, considerar de que pueda levantar el equipo con esta situación, ¿a quién le está yendo bien y acá mal? Fíjate que, bueno, con los dos, con el tema de las épocas, fíjate que me sucede mucho. Yo uso mucha analogía porque me encanta comparar equipos, porque son cosas que te ayudan a sopesar. Exacto. Como Marquense tuvo épocas doradas, el 2006 y 2007, ¿va? Entonces siempre preguntaba yo cuál es más gloriosa, ¿va? ¿Por qué? Porque en uno dos subcampeonatos, en el otro alcanza a jugar contra el Pachuca. Antigua también tiene en este caso dos. En este caso creo que la que va del 2015 para el 2017, en este momento, ahorita es la más brillante. Fueron tres títulos en 3 años, 3 títulos en 6 torneos. Ahí es donde Antigua debuta por primera vez en un torneo internacional. Precisamente juega contra el New York Red Bulls. Es el primer partido que tiene en su historia. No mucho que destacar ahí. No fue bien. Hay que decirlo, no fue bien. Y ahora en la actualidad, precisamente el entrenador de Antigua mencionaba eso, de que me parece curioso que, por ejemplo, él es más teórico que de cancha. Por ejemplo, él es alguien que ha escrito muchos libros. Entonces él es muy, muy estratégico, muy táctico, muy de libro, muy de escritorio. Entonces incluso se le criticaba mucho eso porque decían, bueno, queremos a alguien que tenga roce, que sepa de fútbol, no que lo escriba y que lo mire, ¿va? Uh-huh. Pero está funcionando, ¿va? Y él mencionaba mucho que él está apuntando mucho al torneo internacional. Mucha mara lo vio como que estaba vendiendo humo, llamémoslo así, pero le están saliendo bien las cosas. El equipo está jugando bien. Tal vez en la Liga Nacional yo creo que está como, es difícil de ver porque, por ejemplo, Antigua tiene partidos pendientes. Se reprogramó el de Misco, se reprogramó el de Achuapa, ahí tenemos 2 menos. 3 partidos serían los que tendría que y faltan, falta ajustar ahí fechas, ¿va? Se pudieron mover todos, excepto uno, que fue el famoso partido con Shela. Que Shela no quiso aceptar el cambio y que hay un tema de... No sé. Y precisamente es el único partido de la era del español que perdimos por goleada, que perdimos un 4-1 que Shela nos barrió. Claro, no era el equipo... llamémoslo así, tenía bastantes bajas, se estaba preparando a jugar la ida contra Saprissa. Yo siempre le digo, no es excusa, la larga no dicen jugó Antigua B, uh-huh. Se jugó Antigua y punto, ¿va? El plantel tiene que ser lo suficientemente amplio para que te pueda dar a más, ¿va? Pero creo que no van tan mal, y además el torneo está tan apretado que ganar 2 partidos te vuelves a meter, ¿va? El técnico español dice, Javier López, creo que se llama, sí. Javier López dice que él ya se mira en la final y refiere de que él ya conoce a los técnicos de los equipos con los que le tocaría a Antigua GFC, porque no estamos tan lejos ya de dar un paso, porque estamos ya en semifinales y faltaría pues ya y para llegar a la gran final. Eso sería un hit para el club Antigua GFC. No, sería increíble, como te digo. Los únicos equipos departamentales que han jugado semifinales de un torneo internacional, llamémosle CONCACAF, llamémosle centroamericano, es Suchi en el 83, que precisamente Suchi y Antigua son los únicos departamentales que han dejado a Saprissa en la historia. Suchi lo hizo en el 83, incluso Suchi en ese mismo torneo tiene una gesta histórica que yo siempre la menciono en mis posts, que viene el Tigres de México, viene acá y Suchi le gana 3-0. En la vuelta juegan allá, empatan. O sea, Suchi se dio el lujo de eliminar a Saprissa en ese torneo, uh-huh. Y en la siguiente llave elimina a los Tigres. Al final creo que pararon perdiendo con el Atlante, que sí les metió un 6-1 contundente, pero se metió entre los mejores 4, no de Centroamérica, en los mejores 4 de la región, o sea, ya metiéndose con los mexicanos. Es el paso que a Antigua le falta, que precisamente ya clasificó a ese torneo, que sí, es al torneo de CONCACAF, ¿va? Yo creo que las declaraciones del entrenador son un poco no exageradas, digamos que son como positivas, sobre positivas, pero tiene algo de razón. O sea, creo que, por ejemplo, cuando él decía de que iban a ir yo me recordaba bien eso. Yo miraba a Antigua quedando eliminado contra Olimpia, porque realmente ganar o sacar un resultado, porque necesitábamos no perder en Honduras, estaba difícil. Olimpia con la necesidad, localía, estadio con 25,000 personas,
no teníamos cómo. O sea, la Antigua era un equipo muy, muy inferior en la práctica. Le salió bien, jugando bien y pudo hacer más. Incluso también estuvimos cerca de ganar el partido. Va al siguiente juego contra Saprissa. Aquí 2 penales, uno tajado, uno al poste, una roja. O sea, pasó de todo en ese partido. El equipo, aún con 10, respondió muy bien, atacó muy bien. Y le pasó el camión encima Antigua a Saprissa en la vuelta. Entonces, lo que sí, cabal platicaba yo con un amigo Tico, que es sapricista. Saprissa, no voy a decir que está mal, me dice, porque también va tercero en su liga. Tampoco es que sea el peor Saprissa de la historia, o sea, es vender humo. Pero la Liga Deportiva Alajuelense está en un gran momento. O sea, el equipo, primero, es el campeón vigente, es el líder en Costa Rica. En el torneo actual tiene 6 partidos, incluyendo que jugó 3 con Comunicaciones. Ganó 5, empató 1. O sea, ese equipo, los cremas, lo que acaban de hacer en Costa Rica es los primeros 3 puntos que pierde la Liga Deportiva Alajuelense en este torneo. O sea, es el equipo por mucho el más pesado. O sea, la Antigua, y se decía cabal, amigo, Antigua ya jugó contra Olimpia, que es considerado top 3 de Centroamérica. Saprissa, que es considerado el más grande, bueno, realmente 1 y 2, Saprissa 1, Olimpia 2. Y el tercero en la lista de los mejores en la historia de Centroamérica es la Liga. O sea, Antigua está jugando contra los pesos pesados de la región. A esperar pues qué es lo que se viene, porque estamos próximos a 22 de octubre. La ida acá. ¿No? Que sería aquí en el Estadio Pensativo, ¿verdad? Sí, esperemos que el equipo no tenga bajas, ¿no? Que mente pueda tener. Creo que por ahí que Checa ya puede estarse recuperando. Y lo que mencionabas, el entrenador, creo que Javier está más pensando en ese partido que en el partido de Achuapa y en el de Misco. Bueno, Marquense, perdón, que se viene Marquense. El 12 de octubre juegan contra Marquense y el de Misco que está reprogramado. Pero a ver qué tal nos va. ¿Cómo ves a la selección nacional de Guatemala? La selección, siempre todos volvemos con la ilusión y decimos, otra vez nos volvemos a ilusionar, ¿verdad? Yo no te voy a negar, yo antigüeño y selección de Guatemala a morir. Creo que son los 2 equipos que yo sigo permanentemente, no importa lo que pase. O sea, exacto. La selección la veo bien. Fíjate que incluso Tena ya como que agarra, le falta idea de juego, lo que le critican un montón, pero creo que a la larga está funcionando, o sea, está gestionando bien. Yo también le mencionaba algo, la plantilla o el equipo, bueno, no plantilla que no están cobrando jugadores, pero las convocatorias o las nóminas que tiene actualmente Tena son jugadores tan buenos o superiores que la famosa selección del 2005, quitando el Pescado y por ahí a Guillermo Ramírez y Freddy García, que eran 3 que estaban fuera del nivel D. Hay buenos jugadores. Tenemos este jugador, el de Derby County, Méndez Line. Sí. Hoy ganó precisamente el Derby County. Nico Samayoa está en un gran nivel en Rumanía. Metió gol ayer Rubio Rubín con el empate de Querétaro 2-2. O sea, Santis anotó, creo que anotó o hizo asistencia hoy en la victoria de visita de su equipo en Georgia. O sea, nuestros jugadores están saliendo más, están siendo protagonistas del equipo, están jugando. Entonces, yo creo que el equipo se ve. Y aparte que locales también hay jugadores bien interesantes. Yo lo veo bien, está duro, porque yo siempre lo he dicho, y como le dicen todos, Guatemala no es que, no importa el rival que tenga, se nos puede llegar a complicar. Puede ser una isla pequeña o puede ser un equipo muy pesado, se nos puede llegar a complicar. O nos complicamos solos, como nos pasó en el partido con Argentina. Vamos ganando, haciendo un buen partido. Posiblemente nos iban a ganar de todas maneras, pero no era para que lo que le sucedió a Jaime, ¿verdad? Sí, exactamente. El gol, lo que le llaman el gol más fácil de la historia de Messi, ¿no? Para vos, ¿cuál ha sido la mejor época de la selección? Sin duda, la época de los 60s. ¿Por qué? Te cuento un poco, incluso lo englobo así, yo siempre lo pongo de esta manera, no solamente de selección, sino del fútbol guatemalteco. Puntualmente, en el 65 fuimos subcampeones de CONCACAF, o sea, lo que es Copa de Oro, ¿no? En el 67 fuimos campeones de Copa de CONCACAF. En el 69 fuimos subcampeones. Eso de selección. Si nos vamos a clubes, en el 62 Comunicaciones es subcampeón de CONCACAF y pierde contra las Chivas, que en su época le llamaban el campeonísimo, que era le llaman así porque en teoría para la gente de Chivas es el mejor Chivas de toda la historia. Xelajú en el 63 subcampeón de Centroamérica, Comunicación otra vez en el 68, Aurora en el 65, Juegos Olímpicos en el 68, Guatemala a México, Juegos Olímpicos 68, juega contra Checoslovaquia, le gana a Checoslovaquia, que era el actual subcampeón olímpico, juega contra Hungría, que termina siendo bicampeón olímpico y perdemos por un gol, y terminamos entre los mejores 8 del mundo. Fue tan buena actuación que incluso solamente en los Juegos Olímpicos del 2012, cuando Honduras avanza de ronda, es la única vez que un centroamericano hizo algo mejor que lo que Guatemala hizo en el 68.
Después lo de Guatemala en Juegos Olímpicos, en esa época, los 60, te estoy diciendo, brillante, súper brillante. Y no hay comparación, no hay punto. De ahí empieza como en esta curva descendente, ¿va? Pero en los 60 éramos dominantes. Bueno, Duque, qué bueno que estés aquí con nosotros y ahora es el momento de las preguntas sin casacas. Espontáneamente pues te voy a hacer 3 preguntas o 3 palabras que te voy a mencionar y lo primero que se te venga a la mente es lo que vas a responder, ¿verdad? Lo ideal es responder durante estos 30 segundos, ¿verdad? Que tenemos de plazo para responder estas 5 palabras o preguntas. Ok. Entonces vamos con la primera. Estadio Pensativo. Mi segunda casa. Próxima Copa del Mundo. Mi sueño. Mejor fútbol de Guate. ¿Mejor? El mejor fútbol de Guate. La época de los 60, sin duda alguna. Reto para el fútbol de Guatemala. Clasificar al Mundial 2026. Y ajedrez y fútbol. Una combinación muy interesante. Muy interesante. Excelente, muchas gracias, Duque. Seguimos aquí hablando sin casacas. Gracias. Duque, ¿qué viene para la selección nacional? Bueno, como te digo, siempre la clasificación al Mundial es puntual. El sueño que queremos como guatemaltecos. Desde 1958 tenemos ese sueño, ¿no? Que curiosamente, bueno, hablando un poco de del bloque anterior, vos me preguntabas cuál era nuestra época dorada, y te dije los 60, ¿no? Campeones de Centroamérica, campeones de CONCACAF, número 8 del mundo en Juegos Olímpicos, equipos, los clubes dando batalla a nivel de CONCACAF. Entonces vos decís, ahí es como tuvimos que ir al Mundial, ¿no? Ahora, yo siempre lo he dicho, el Mundial, hay 2 mundiales que tuvimos que haber ido, posiblemente, ¿va? Uno en México 70, en el cual Haití increíblemente nos deja fuera. Así, de esas cosas que solo le pasan a Guatemala. Ahí sí te lo paso. No sé cómo fue que no logramos dejar a Haití. Pero principalmente creo que la selección que estaba para ir a un mundial era el 66, al de Inglaterra. Ahora te pregunto, al aire, ¿por qué no fuimos en el 66? ¿Qué se te ocurre? Cualquier cosa, ¿qué se te ocurre? No una buena logística o dinero. No fuimos en el 66, es más, no participamos en el 66 porque Guatemala estaba en conflicto con Inglaterra por Belice. Entonces Guatemala se retira de las eliminatorias por el conflicto con Belice. Y por eso ni siquiera participamos. Yo siempre he dicho que esas decisiones que son estúpidas. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Sí. Que teniendo a tu equipo en su prime, en su mejor nivel, ni siquiera participas por un tema político. Cosas que pasan mal. Que se viene de selección, que es el Mundial, y la Nations League, que también te da acceso a la Copa de Oro, te sirve para ranking FIFA y te sirve para fogueo, ¿no? Y bueno, hoy te toca enfrentar el partido contra Costa Rica allá en Costa Rica, ¿no? Tenemos actualmente esta selección, la que actualmente tenemos, podría ser catalogada como una selección que ha tenido más representatividad internacionalmente porque tenemos jugadores legionarios. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo he mencionado que una selección, por ejemplo, mucha gente te dice, ¿sabes qué? La selección de oro o la selección dorada, digamos, ellos, es la que fue al Mundial de Colombia 2011, que fue nuestro primer Mundial Sub-20, ¿no? Realmente no. O sea, pensemos cuántos jugadores de esos primero están jugando en activo todavía, porque muchos de ellos se retiraron o simplemente ya no juegan. ¿Cuántos jugaron afuera? Ceballos estuvo jugando, estuvo Enoc Vázquez, y se me escapan, o sea, no tenemos, y ya están aquí, o sea, Enoc Vázquez jugando con Shinabajul, bueno, y Ceballos también, entonces no hubo mucha trascendencia. Antes tal vez la selección, la que elimina a México de los Juegos Olímpicos, en el Preolímpico, en el famoso partido que Guatemala hace despedir a Hugo Sánchez, cuando Guatemala le gana 2-1, ahí sí, yo digo que es una generación dorada, donde había mucho legionario como en esta, solo que la diferencia acá es que tenemos legionario que viene de afuera hacia acá, como repatriado, digámoslo así, y en el otro eran gente que importábamos, ¿no? Por ejemplo, de esa selección del 2008, y después pasamos a la actual, estuvo Marco Papa, que jugó en Holanda, jugó en Estados Unidos, estuvo Contreras, que jugó en la Liga Argentina, jugó en la Liga de Chile. Contreras tiene el tema de que él, no sé si sabías, que él jugó una final de Supercopa de Sudamérica. No. Él juega en el Arsenal de Sarandí e ingresa de cambio en un partido entre el Arsenal y Boca Juniors. Entonces hay una fotografía muy famosa
de él cubriendo a Riquelme, ¿no? O sea, se follaron con buenos jugadores, ¿no? Sí. Y así te puedo mencionar de esa generación: Marco Ciani, Jerez, que pasó más de 10 años jugando en Ricardo. Colombia, después jugó en el Deportivo Cali, jugó unas previas sudamericanas. Precisamente a Jerez nunca se le dieron los penales, el Deportivo Cali queda eliminado en penales, ¿no? O sea, Jerez y penales no es lo suyo, pero o sea, hay jugadores en todas las áreas que le fue bien, ¿no? Actualmente tenemos jugadores de afuera que creo que aportan. Mendes Line, como te mencionaba, el Derby County gana el día de hoy. Santis, su equipo también gana de visita con Georgia. Y punto interesante para Santis: Georgia no es un país, no es una liga competitiva. Es europea, sí, pero no es competitiva, hay que aceptarlo. Pero yo les tengo que dar un recuento a mi compañero: ¿cuántos jugadores guatemaltecos en la historia hemos tenido en clubes que sean dominantes en sus ligas? Es decir, no mandarlos a los equipos de abajo o media tabla, sino que vayas a un equipo dominante, ¿no? Yo te diría muy poco. O sea, por ejemplo, Santis es un ejemplo, porque su equipo es el más ganador de la historia de Georgia. Si nos vamos muchos años atrás, Federico Revuelto, que jugó en el Real Madrid, José Durruela, que jugó en el Barcelona, también los dos guatemaltecos. Uno fue portero, el otro fue jugador de campo y después incluso fue presidente en las primeras épocas del Madrid y Barcelona. Dos guatemaltecos estuvimos ahí. El Gringo Aguirre y el Chucho López, que jugaron en América, que es de los más top. Y paremos de contar, porque por ejemplo Carlos Ruiz jugó en el Galaxy junto con, en su momento también, Guillermo Ramírez, pero el Galaxy ni siquiera había ganado un título en esa época, entonces no se puede denominar como equipo grande, ¿no? Entonces tenemos jugadores afuera jugando a buen nivel, y creo que eso, más lo que estamos planteando, que hay ciertos jugadores aquí locales, creo que tenemos una selección interesante. Y como siempre lo he dicho, es ahora o nunca. Son más cupos, es en Norteamérica, no te juega Estados Unidos, no te juega México, no te juega Canadá. Es ahora, ¿no? Es ahora que vamos a ir. Duque, casi terminamos este podcast y qué gusto el poderte tener acá con nosotros. Realmente han salido temas interesantes y que hay mucha tela que cortar en el ámbito futbolístico, y pues tu sabiduría, tu experiencia, la cual has agarrado, es algo que nos ha gustado bastante, y por eso te queríamos tener acá en nuestro podcast Hablando Sin Casacas. Hay un tema esencial también, y yo creo que no podía dejar pasar eso también. Hablando aparte de lo futbolístico, también parte de quienes han sido parte de esa historia, tiene mucho que ver también los narradores de televisión. ¿Hay alguien que te inspire, que digas, me gusta cómo narra, cómo da pues el fútbol en Guatemala? Para mí el mejor narrador de aquí de Guatemala, Walter Ábalos. Walter Ábalos es... Me pasó, por ejemplo, yo no sabía que Walter Ábalos, yo tengo seteado que Walter Ábalos de radio, toda la vida radio, pero resulta que también hay ciertos juegos de que ahora narra en televisión, ¿no? Entonces para mí fue una vez que puse un partido rarísimo escuchar a Walter Ábalos, y yo no había aprendido la radio, ¿no? Ajá. Walter Ábalos es alguien que te le mete una emoción a un partido, aunque el balón haya pasado 20 metros al otro lado, ¿no? Y no es exagerar, sino que realmente le da ese adicional que la radio tiene que hacer, porque no tiene las ventajas de la televisión. Y por ahí también pondría a Roberto García, que Roberto García, lo que siempre me ha llamado la atención es primero su conocimiento, que es relativamente joven para ese mundo, a comparación de Gustavo Velázquez y etcétera, que son ya con mucha experiencia y son muy buenos. Yo crecí con ellos, ¿no? Bueno, todos crecimos con ellos, ¿no? Hasta cómo narraban el gol. La famosa saga también, de ahí salió el tema. Porque, por ejemplo, yo de Roberto García puedo mencionar así rapidito de que me gustaba mucho que hay como comentarios bien puntuales que un narrador tiene que te hacen como diferente, como narrador comentarista, ¿no? Yo recuerdo muy bien, y eso lo tengo bien grabado, se lo decía yo a aquel, para un partido Comunicaciones, ¿qué más que la Comunicaciones antigua? Él estaba narrando, ¿no? Viene y Comunicaciones nos anota un gol, rapidísimo, ¿no? Y el comentario de aquel fue: gol de X jugador, y eso ha dejado al estadio pensativo. O sea, me encantó. O sea, ¿cómo puedes como vincular todo, ¿no? Una cosa con la otra. Sí. Y el vínculo que tenía el estadio, ¿verdad? ¿Cómo te quedaste? Que quedas en shock, que así se llama el estadio, así se llama el río, ¿verdad? Bien hecho ahí. Supo fabular las palabras, ¿verdad? Sí, no, realmente no es que lo puedan hacer todos muy bien o muy rápido, fíjate que es en vivo, ¿no? Pero me pareció como ese detallito. Y sí, pero Walter Ábalos creo que es como narradores aquí en Guatemala es top, por mucho. Duque, ya para finalizar parte de nuestro podcast, ¿cuál es tu resultado para el encuentro internacional de Antigua, el de ida y el de regreso? Fíjate que tengo una cábala,
voy a romper acá, ¿va? Pero tengo una cábala, por ejemplo, contigo, yo te digo, yo tengo apuestas deportivas. Sí. Jamás apuesto ni por Antigua ni por la selección. ¿Por qué? Porque si apuesto a favor y pierdo 2 veces, ¿va? Porque pierde el equipo y pierdo el dinero, ¿va? Y tampoco tengo el corazón de apostarle en contra, ¿no? Entonces, por eso nunca apuesto. Pero en este caso, es más como un pronóstico que una apuesta. Yo te digo que hay 2 cosas, con el corazón y con la mente, ¿va? Con el corazón ganamos aquí, empate allá. Con la mente empatamos aquí, perdemos allá. Definitivamente. Bueno, hemos escuchado a nuestro buen amigo Christopher Villatoro. Christopher, qué de a huevo tenerte acá a través de nuestro podcast, y sabemos de que te vamos a volver a tener a través de Hablando Sin Casacas. Gracias por haber llegado en pues este día, no importa la hora que sea, porque sabemos de que en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de las cámaras de Hablando Sin Casacas. No, muchísimas gracias ahí por la invitación. Realmente me pareció interesante, muy dinámico. Realmente te he dicho que viste un par de capítulos y me parece bien interesante la forma en la que se lleva, y precisamente que es producto antigüeño. O sea, creo que es algo que yo valoro mucho, y muchísimas gracias ahí por haberme tomado en cuenta. Amigos, qué gusto. Hoy un invitado muy especial, nuestro buen amigo Christopher Villatoro, Duque Gol. Estamos pues finalizando ya este 6º episodio de Hablando Sin Casacas. Escuchamos pues parte de la historia del fútbol nacional del Club Antigua GFC, y sabemos de que habrán más episodios con nuestro buen amigo Duque Gol. Esto gracias al patrocinio de Hotel y Restaurante Casa Banley en la Antigua Guatemala, donde usted puede realizar sus eventos. Recuerde, promociones, también tenemos hielo premium para sus eventos en Hotel Restaurante Casa Banley. Finalizamos este podcast, nos escuchamos, nos vemos en un adelanto más el próximo jueves a las 7 de la noche. Disfrutaste de este podcast gracias al apoyo de Hotel Boutique y Restaurante Casa Banley en calle del Chajón número 25, Antigua Guatemala, el mejor lugar para descansar en la ciudad colonial. Hotel Boutique Casa Banley.